Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a este microinformativo de la ANEP con todo el acontecer de nuestra organización. Damos inicio. Iniciamos las informaciones hablando del sector privado, porque nuestra organización solicitó al Consejo Nacional de Salarios aplicar una nueva fórmula para definir el salario mínimo en este sector. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, y el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas, SITRAP, plantearon al Consejo Nacional de Salarios una nueva metodología de cálculo para el salario mínimo del sector privado. La necesidad de un nuevo cálculo del salario mínimo en Costa Rica utilizando la metodología Anker, que ya ha sido ensayada en otros países y que adecúa el salario mínimo a un conjunto de condiciones integrales que ocupa la persona trabajadora y su familia para vivir con mejores condiciones de decencia y de dignidad. Que es una metodología que se ha venido utilizando en otros países del mundo, ya muy reconocida para este tipo de ajustes salariales, que incorpora en sus formas, en su metodología, asuntos tan importantes como es el alquiler, como es la alimentación, como los servicios públicos y otros gastos que actualmente no se reconocen para obtener un salario digno en plantaciones bananeras y piñeras y en general en el sector privado. Para los sindicatos, se debe cumplir con el precepto constitucional del artículo 57 de nuestra Carta Magna, el cual indica que todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo de fijación periódica para jornada normal que le procure bienestar y existencia digna. ANEP y SITRAP también solicitaron al Consejo Nacional de Salarios regresar a la fijación semestral y no anual. SITRAP y ANEP hemos venido cuestionando durante muchos años la metodología que se viene utilizando para hacer los ajustes salariales para los trabajadores y las trabajadoras del sector privado. Todos sabemos que esta metodología está obsoleta y que desde luego los ajustes que se hacen desde luego no compensan el alto costo de vida y por ende los ajustes que se hacen es extremadamente bajos. Desde la parte patronal realizaron una propuesta de aumento de salario mínimo de 2.37%, mientras que otras corrientes sindicales solicitaron un aumento de 4.37%. La propuesta del gobierno se conocerá este 21 de octubre. Gracias por su compañía. Ahora le vamos a compartir nuestra posición respecto a la propuesta que realizó Rocío Aguilar Montoya de entregar el FCL cada 10 años. Por supuesto, nuestra organización se opone a esta propuesta. Doña Rocío Aguilar, la propuesta que usted está haciendo para modificar el Fondo de Capitalización Laboral es inaceptable. Ya hemos tenido experiencias cercanas donde se ha puesto en riesgo, y no solamente se ha puesto en riesgo, sino que se han generado pérdidas cuantiosas para la clase trabajadora. Recordemos los fondos del régimen obligatorio de pensiones, recordemos los dineros de Aldesa Valores, recordemos los dineros de Copeservidores, recordemos los dineros de CIFIN, recordemos los dineros de SAFI, Banco de Costa Rica. Hay muchas experiencias que nos han demostrado que ustedes son incapaces de garantizar un buen manejo de los recursos de la clase trabajadora y de la ciudadanía costarricense. Ahí los casos cercanos que hemos mencionado han generado pérdidas multimillonarias para una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas de este país. Y ahora ustedes quieren nuevamente entregar el Fondo de Capitalización Laboral al capital financiero para que sigan jineteando esos recursos. Bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que eso se apruebe. Bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que nuestros dineros, los dineros de la clase trabajadora, les sean entregados al capital financiero. Ustedes han sido incapaces de vigilar el buen manejo de esos recursos y poner nuestros recursos en manos del capital financiero con el tipo de vigilancia y de monitoreo que ustedes realizan. Es un riesgo latente, un riesgo bastante significativo, y como clase trabajadora no queremos que nuestros recursos se le entreguen a esos grupos económicos. Devuélvanos el Fondo de Capitalización Laboral
cada 5 años, tal y como se ha venido haciendo hasta este momento. Ahora hablamos del Instituto Costarricense de Electricidad, porque nuestra organización visitó la planta hidroeléctrica Reventazón para hablar con los trabajadores que laboran en esta importante obra del país. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, visitó la planta hidroeléctrica Reventazón para conversar con los trabajadores sobre la labor que ha venido realizando nuestra organización en defensa del Grupo ICE y sus trabajadores. A los trabajadores también se les detalló sobre la peligrosidad que representa el proyecto de armonización eléctrica que busca privatizar el modelo eléctrico nacional. Y de aquí, desde esta sede, decirle a los diputados y a las diputadas de la República, contundente la posición de la ANEP, no aceptamos esa privatización llamada modernización. No hay necesidad de privatizar el ICE, no hay necesidad de privatizar el modelo eléctrico nacional. Ha funcionado por 75 años con este profesional, este personal profesional, esta hermosa edificación, reitero, hecha por costarricenses, esta gran obra de ingeniería, propiedad del pueblo costarricense. En la visita realizada a la planta hidroeléctrica Reventazón, se aprovechó para la juramentación de Andy Mulgrave Davis como delegado de la ANEP. También se escuchó las diversas inquietudes de los trabajadores en temas de guardias y otros aspectos. La planta hidroeléctrica Reventazón, hecha por costarricenses para Costa Rica, inició su operación comercial en 2016. Esta tiene una capacidad instalada de 305 megavatios, suficiente para abastecer a 525,000 hogares costarricenses. Continuamos hablando temas del Instituto Costarricense de Electricidad y en este caso la reinstalación efectiva que se hizo de un trabajador y representante sindical de la seccional ANEP Proyectos ICE, luego de las denuncias realizadas por nuestra organización por una persecución sindical. Una buena noticia, una linda noticia que por nuestra naturaleza de organización sindical defensora de derechos humanos resaltamos, y es que el compañero trabajador del ICE, miembro de la Junta Directiva Seccional ANEP Proyectos ICE, don Óscar Castillo Mora, recuperó su trabajo hoy martes 15 de octubre. En días pasados habíamos hecho una fuerte denuncia de persecución sindical, así lo vimos, así lo sentimos, y efectivamente nuestro clamor llegó hasta las más altas autoridades del Instituto Costarricense de Electricidad y efectivamente el compañero recupera su trabajo, porque además nos parecía inconcebible que en una empresa pública de tanto prestigio como es el ICE, de renombre internacional, tuviera una mancha de persecución sindical. Así es, compañero Albino, el compañero Óscar Castillo Mora ha sido restituido el día de hoy, ya está laborando normalmente. Celebramos lo que sucedió, ¿verdad? Hemos sido contundentes en la ANEP en decir que no vamos a permitir la persecución sindical dentro del ICE, dentro de los proyectos del ICE, que también es parte de la institución. Los compañeros trabajadores tienen derecho de luchar por sus justas reivindicaciones. Sabemos lo golpeada que es la clase trabajadora de los proyectos del ICE, y la ANEP firme da este golpe con la presión política que hemos ejercido durante los últimos días para restituir el trabajo del compañero de acuerdo a la legalidad. Muy felices en ANEP de la nueva restitución del compañero Óscar Castillo, un dirigente sindical bueno, un dirigente sindical honesto, un dirigente sindical esforzado y sobre todo un buen y ejemplar trabajador y empleado público. Por eso nosotros reiteramos a los y las compañeras de los proyectos del ICE y de todo el ICE que en ANEP defendemos los derechos laborales de todos y todas las trabajadoras y que nosotros estamos claros de que tanto nuestra legislación, la Constitución, pero sobre todo los convenios internacionales respaldan totalmente la actividad sindical y la libertad sindical que deberían las autoridades de las instituciones públicas tener muy claro. No se puede perseguir sin fundamento a un dirigente sindical, no se puede despedir a un dirigente sindical sin los debidos procesos que establece la normativa jurídica y sobre todo la última reforma procesal laboral. En ANEP defendemos
la libertad sindical y el derecho de afiliación a los sindicatos. Finalmente, compañeros de los proyectos del ICE, es importante aligerar la afiliación, es importante obtener el número mínimo que la ley nos exige para que pronto tengamos la convención colectiva de trabajo del personal del proyecto del ICE firmada con la ANEP. Muchas gracias. Gracias por informarse con nosotros. Ahora le detallamos que una representante de la ANEP tendrá el gran honor de participar en el Congreso Mundial de Orquestas. Este se realizará en Malmö, Suecia. Se trata de Irene Monterroso González, presidenta de la seccional ANEP Orquesta Sinfónica Nacional, quien participará en la quinta Conferencia Internacional de Orquestas de la Federación Internacional de Músicos, a celebrarse en Malmö, Suecia, del 23 al 26 de octubre del presente año. El propósito de esta conferencia especializada es brindar a los músicos de orquestas sinfónicas o líricas, así como a los de formaciones orquestales de menor dimensión, la oportunidad de compartir sus experiencias, inquietudes e iniciativas sobre temas como la mejora de condiciones laborales, la consolidación del empleo, así como la prevención de riesgos de salud y seguridad, la ampliación de los públicos o la perdurabilidad de la financiación pública o privada. Y es un congreso muy interesante para nosotros como Orquesta Sinfónica Nacional. Es la primera vez que hemos sido invitados como seccional. Específicamente se abordan temas de mucho interés, cómo se manejan diferentes acciones en las orquestas sinfónicas, las relaciones con la dirección, los temas generales de género, temas de derechos, temas laborales muy específicos de la sinfónica y pues toda la experiencia de poder compartir con otros países, de poder aprender de lo que ejecutan, de cómo se ejecuta en otros lados y también poder compartir cómo hacemos las cosas por acá. Nuestra representante también fungirá como panelista durante el Congreso, abordando el tema de cómo lograr un equilibrio entre la vida de músico y su vida personal. A principio de año hubo una reunión para poder sugerir diferentes temas y varios compañeros estuvimos de acuerdo en que uno de los temas medulares es cómo llegar a abordar ese equilibrio entre la vida de un músico, su vida privada, en las diferentes etapas, ¿verdad? Cuando un músico ya es mayor, cuando una mujer está embarazada, por ejemplo, diferentes ocasiones en la vida, cómo poder equilibrar eso con el trabajo de una orquesta sinfónica que es tan demandante, no solamente a nivel de derechos, sino a nivel de cultura interna de las diferentes orquestas. Entonces, junto con un colega alemán y junto con una colega coreana, estamos encargados de exponer este panel. Y nuestra idea es llevar algunos estudios, algunas estadísticas, poder exponer el tema y sobre todo escuchar las diferentes opiniones, los diferentes comentarios de los músicos que estemos ahí en esa reunión, a ver cómo se han resuelto estas dinámicas en distintos países. La Conferencia Internacional de Orquestas Sinfónicas se celebra cada 3 años. Las ediciones anteriores se realizaron en Berlín, Ámsterdam, Oslo y Montreal. Continuamos con las informaciones y ahora le detallamos que nuestra organización luchará por el salario de sectores importantes para nuestro país. En este caso hablamos de trabajadores de vectores del Ministerio de Salud y también trabajadoras de los SENSINAE, por lo que planteará un reajuste técnico salarial para estas labores. A nivel del Ministerio de Salud de nuestro país existen 2 grupos laborales súper explotados, mal pagados. En realidad es inaudito que en el propio sector público hay este tipo de esclavitud laboral, se puede decir. Esclavitud laboral, oigo lo que estoy diciendo. Estoy hablando de los compañeros y las compañeras del área de vectores del Ministerio de Salud. Y estoy hablando especialmente de las compañeras de los SENSINAE, de todo el país. Mucho tiempo llevan documentando esto, analizando esto, reivindicando esto. Y el testigo y la compañera aquí a la par mía, Ivania Espinosa Sandoval, asesora sindical de ambos gremios, y les queremos comunicar que, estudiado que ha sido por ANEP y por su unidad de asesoría jurídica, ¿cómo hacemos? Pues nos queda el camino del ajuste técnico, tal y como se hizo en Fuerza Pública. Así que, compañeros y compañeras, tanto de vectores como de SENSINAE, vamos a emprender ese camino jurídico. Luego les vamos a explicar en qué consiste.
pero les instamos de verdad a que mantengan una gran unidad, para que mantengan una gran cohesión sindical, para que estén directamente relacionados con la compañera Ivania y para incrementar la membresía para la hora de interponer los correspondientes procesos judiciales, el peso obrero en los mismos sea contundente. Desde nuestra organización de la ANEP vamos a seguir insistiendo, ya se ha hablado con nuestro departamento legal para darle seguimiento a esto del salario que está congelado desde hace años, compañeros, y vamos a seguir insistiendo para que próximamente hagamos las acciones que corresponden para que se les pueda resolver y que podamos hacer este ajuste que está hablando Albino, que se le hizo a Seguridad Pública, que es posible que lo podamos lograr en los ENSINAI y en el Ministerio de Salud. Es muy importante que ustedes sepan que hoy en día que la ANEP está cruzando su accionar sindical con los derechos humanos, el congelamiento salarial en cuanto tal es violatorio de derechos humanos. Lo dice la propia Procuraduría General de la República. Pero el precario salario que tienen ustedes, la explotación que ustedes sufren, de verdad es una violación de derechos humanos que sinceramente la patria les va a agradecer algún día el gran sacrificio que ustedes dan por los servicios públicos que ustedes brindan, que además son servicios públicos para costarricenses en situación de vulnerabilidad y de precariedad social. Estén atentos y atentas, por favor. Continuamos con las informaciones. Ahora le vamos a presentar la entrevista que realizamos a don Martín Arias, ex viceministro de Seguridad y también exdirector del Servicio Nacional de Guardacostas, sobre toda la política que está tomando el Ministerio de Seguridad Pública con respecto a la lucha en contra del narcotráfico. Desde su experiencia, expertise, conocimiento y años laborado en el líder de los guardacostas de nuestro país, ¿cuál es su opinión sobre que se haya cerrado este puesto en Bahía Draque? Bueno, y eso, la Bahía Draque, el puesto de avanzada del Grupo de Operaciones Especiales, si se ha desalojado el edificio y puesto, por ejemplo, Fuerza Pública Local para que cuiden el pueblo y sacar el Grupo de Operaciones Especiales y llevárselo, por ejemplo, para Quepos, es muy desacertado. Eso operativamente, estratégicamente, nos da una gran desventaja hacia el narcotráfico, porque en ese punto, que es el Triángulo de Osa, es el ingreso mayoritario a través de todo el año de los ingresos de cargamentos de cocaína y marihuana. Al no estar una fuerza como el Grupo de Operaciones Especiales de Guardacostas para atacar esa amenaza, pues vamos a debilitar aún más el tema de la seguridad en las calles, en los barrios, porque son drogas que entran y se distribuyen en las comunidades, escuelas, colegios, las comunidades. Y eso es un tapón importante. Ojalá que no haya sido así y que los retornen a esa posición. Y por supuesto, el traslado de la Academia de Guardacostas en Quepos, que está a 300 metros de mar, a mandarlo a más de 100 kilómetros de San José, en Pocosí, pues también no es acertado. Amén de que por lo menos yo no conozco un plan estratégico que diga, con estos movimientos vamos a ganar esto. No sé si los hay. Don Martín, si vemos esto no es algo nuevo, si lo vemos desde los otros cuerpos policiales, que por ejemplo a PSD también lo sacaron de fronteras, lo que es el servicio de vigilancia aérea solo se cuenta con un avión, se han sacado funcionarios del aeropuerto Juan Santamaría y otros aeropuertos para trasladarlo a hacer funciones privadas en APM Terminals. Hay un debilitamiento de los diferentes cuerpos policiales desde que asumió este gobierno. Es muy lamentable, realmente le digo que es muy lamentable lo que está ocurriendo, y aquí don Mario Zamora y el presidente tienen que ver que todavía queda año y medio de gobierno. Es un camino largo todavía, en el cual todavía tienen la oportunidad de enderezar este tipo de políticas o estrategias que no las conocemos nosotros, pero vemos los resultados, para evitar que la escala de la violencia supere toda la capacidad de OIJ, Ministerio Público y de la policía. Ya podemos ver cómo en 2 días han ametrallado 2 unidades policiales que por la mano de Dios no ha resultado fallecido ninguno de los compañeros, pero las balas no son de mentira, van a tratar de hacerle daño.
Entonces, vemos la violencia como está creciendo y tenemos que fortalecer la seguridad por Costa Rica, no por una bandera. Me extraña mucho, don Mario, porque a partir del 2011 al 2014 él fue ministro de Seguridad Pública y trabajamos excelente. Se vieron muy buenos resultados, pero ahora es totalmente a lo contrario. Desde su punto de vista también, porque usted también no solo estuvo en el Servicio Nacional de Guardacostas, sino que también en el Ministerio de Seguridad Pública, ¿cómo analiza las decisiones que ha tomado el viceministro Steller con respecto a todo este tema del narcotráfico y el tema de la operación de los cuerpos policiales? Bueno, yo le puedo decir cómo yo trabajaba. Nosotros hacíamos planes estratégicos, planes tácticos también, planes de trabajo, considerando, tenemos la gente, tenemos la capacidad, ¿qué es la mejora que vamos a alcanzar con estos planes? ¿Cuáles son los resultados? Y pues creo que nos dieron muy buenos resultados. Ahora lo que no sabemos es si existen esos planes estratégicos, si están los estudios, si los resultados que se propusieron ellos están dando lo que esperaban, o si solamente esto es un tema de una improvisación, de tratar de salir del paso con una cosa nueva, con decir algo nuevo, con hacer algo nuevo. Para Guardacostas, hasta este momento yo le puedo decir, ha sido un fracaso. Con respecto a este video que salió el viernes anterior, ¿cómo lo analiza usted? ¿Cuál es su posición con todos sus 45 años de experiencia al mando de Guardacostas? Bueno, hoy temprano lo dije en el programa Horizontes. Un grave error de los directores, un grave error del ministro. El ministro puede decir, porque él es político, puede decir cosas que no le agradan o que no están de acuerdo con que determine la Sala Cuarta, la Corte y, por supuesto, el Congreso. Eso es libertad de él, porque él tiene inmunidad para eso. Y además es político. La policía no se puede meter en este tipo de actividades políticas, totalmente político. Primera vez, por lo menos 45 años de servicio, y gente más vieja que yo en estos temas lo dicen, nunca se había visto esto. Solamente hubo 2 ocasiones en que algo pasó. Edgar Cardona intentó un golpe de Estado contra Pepe Figueres en el 49 y Juan Diego Castro en el 95. Pero Juan Diego fue en desfile. Pero en ese momento, cuando Juan Diego hizo el desfile, los comandantes, los directores no salieron hablando contra un diputado o contra el Congreso, que es al final el mensaje. Este hecho yo lo veo muy grave, me preocupa muchísimo por mis compañeros, pero sobre todo por la institución, por la policía, la institución que hemos trabajado tantísimo. ¿Por qué? Porque el ciudadano va a decir ahora, bueno, ¿estos están qué? ¿Con qué partido están ahora? ¿Están para el país, por el país, o están para un partido político? Y entonces el mensaje sería a los comandantes, miren, tengan cuidado con eso. Recuerde que el artículo 12 de la Constitución, y ya lo han dicho muchos juristas, es inconstitucional. Tengan mucho cuidado en ese tema. Pero al final, cuando entramos en juegos políticos, al final el que pierde es la policía. Va a perder la policía, va a perder credibilidad nacional con las instituciones, con los mismos políticos van a perder la credibilidad y también la credibilidad con las instituciones internacionales que están relacionadas con los temas de seguridad, otras policías del mundo que ven estas noticias y van a decir, ¿qué pasó ahí? Eso suena muy extraño. ¿Qué es lo que quieren hacer? Dividir el país, quitarle los poderes a las instituciones. Eso es muy grave. Estamos en una situación de seguridad ciudadana complicada y ahora que se nos quiere o le quieren endosar a la policía una situación pegajosa como son los malabares políticos. Pero sí fue extraño y además cuando estaban leyendo, dándose el mensaje, usted le ve la cara a todos y ve que el semblante de ellos no es de euforia, como de emoción. No era la cara de euforia de acuerdo al mensaje que estaban externando. Se ven que había esta preocupación o desagano. Entonces hay que ver por qué ellos aceptaron, no sé por qué, si por algún temor, porque si usted ve todos los directores que están ahí, todos son interinos, ¿verdad? De libre remoción, eso es muy delicado. Entonces el mensaje para ellos es, mire, comandantes, compañeros oficiales, ustedes que fueron subalternos míos
muchísimos de ellos, fui instructor de muchos de ellos y de alguna manera guía. No caigamos en eso. La Constitución nos dice, usted no puede hacer eso. Usted puede decir si en una próxima escena de este tipo los quieren convocar, y ustedes van, pero ustedes tienen que conversarlo con el ministro, el viceministro, o el mismo presidente, decirle, mire, la Constitución nos dice, nosotros no podemos hacer esto, no podemos participar en política, no podemos estar con tendencias políticas. Si me disculpa, aquí lo acompaño, pero yo no puedo extender ninguna manifestación, porque eso se puede malinterpretar. Para finalizar, don Martín, bueno, en las últimas semanas y meses ha surgido la posición de algunos sectores ciudadanos, políticos, de que nos estamos convirtiendo en un narcoestado. ¿Usted cómo lo analiza? ¿Estamos a un paso de eso? ¿Ya estamos ahí o no estamos ahí? Es que es muy complejo. Yo soy criminólogo, recordemos, y en la carrera de criminología nos enseñan a hacer muchos estudios científicos, y por ejemplo, se es narcoestado cuando el Estado pierde presencia en zonas donde el sistema judicial ya no funciona, donde el sistema legislativo ya no funciona, ¿verdad? Entonces, estamos en riesgo de muchas cosas relacionadas al narcotráfico, pero no tengo los elementos para decir yo personalmente estamos en un narcoestado, porque es un tema delicado. Pero como está la situación, si vemos la situación de hoy a como estaba hace 3 años, estamos totalmente diferentes. Y eso debe alarmarnos muchísimo. Con esta información llegamos al final de este resumen de noticias de la ANEP. Por supuesto, agradecemos su compañía y a la vez le exhortamos a que se informe de todo el acontecer de nuestra organización en www.anep.cr y en nuestras redes sociales. Que esté muy bien. Feliz fin de semana.